hacia Dios. ¿Cómo se llama? Un llamado a orientar su corazón hacia Dios. Quiero invitarle que busquen en su Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 17, y vamos a leer de manera antifonal los primeros 5 versículos. Génesis, capítulo 17, versículo 1 al 5. Amén. Hay poder en Cristo. Cuando lo encuentre, por favor, se pone de pie y se prepara para que leamos de manera antifonal. ¿Ya sabe qué es de manera antifonal? Amén. Un verso yo y otro ustedes. Yo comienzo con el 1, ustedes van con el 2, yo con el 3, ustedes van con el 4, y nos juntamos en el versículo 5 todo. Amén. Solo le voy a pedir un favor. Yo no tengo problema porque tengo un micrófono aquí en mis manos. Pero cuando le toque el turno a usted, léalo con ganas, hermanito. Como que si ya comieron, aunque no hayan comido, ¿verdad? Pero que retumbe este lugar cuando usted le toque el turno de leer la porción de la palabra que le corresponde. ¿Estamos listos? Ok. Comenzamos con el verso 1, entonces. La palabra del Señor la leemos dándole la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciéndole: 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, que hemos leído juntamente con tu pueblo, y te pido que hable al corazón de este pueblo, Señor. Que envíe palabra de los cielos, palabra que llene, palabra que edifique, palabra que instruya, Señor, en esta mañana preciosa. Abrimos nuestro corazón a tu palabra. Ministra cada vida en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Hay poder en Cristo. Puede sentarse, hermano. Bendita sea la misericordia del Señor. ¿Cómo dije que se llamaba el tema? Un llamado a orientar su corazón hacia Dios. Hay poder en Cristo Jesús. El capítulo 17 del libro de Génesis, todo el capítulo, hermano, trata de las condiciones de Dios en el pacto que él había hecho con Abraham algunos años atrás. En el capítulo 15, Dios hizo un pacto con Abraham, solo que no le había puesto sus condiciones. Pero en este capítulo, Dios le pone ya las condiciones del pacto. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay algo muy importante con respecto a los pactos, hermano, que los pactos es Dios que lo hace con el hombre. O sea, los pactos no es el hombre que hace con Dios. Dígale a su hermano que tiene a su lado: hermano, dígale, los pactos es Dios que lo hace con el hombre, dígale. Amén. Hay otros métodos para hacer promesa con el Señor.
Y estos métodos se llaman votos. Los hombres podemos hacer votos con Dios, pero no pacto con Dios, porque los pactos es Dios que los hace con el hombre. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Bendita sea la misericordia del Señor. Así que en este capítulo está destinado para hablar de la condición del pacto que Dios había hecho con Abraham, pero a la vez le hace un llamado a Abraham a reenfocar su corazón hacia él. ¿Cuál era el llamado? A reenfocar su corazón hacia él. Por eso el título del mensaje dice: un llamado a orientar su corazón hacia Dios. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, ¿por qué el llamado a orientar su corazón hacia Dios si Abraham era un hombre que le había creído a Dios y que había andado con Dios por muchos años sirviéndole al Señor? Pero aquí Dios le está haciendo un llamado a orientar su corazón hacia Él. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento de su vida Él había perdido el enfoque de los propósitos que Dios tenía para su vida. Hay poder en Cristo Jesús. Figúrese que 24 años atrás Dios llama a Abraham y le dice que deje su tierra, su parentela y que se vaya a la tierra de Canaán. Y Abraham obedece la voz del Señor. Dice el libro de Hebreos que por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, salió para obedecer a Dios sin saber a dónde Dios lo llevaba. Hay poder en Cristo Jesús. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, Dios se le aparece ahí y Dios habla con Abraham y le dice: ¿sabe qué, Abraham? Esta tierra te la daré a ti y a toda tu descendencia después de ti. Hay poder en Cristo. Oye, escuche esto, me gusta esto. ¿Sabe por qué? Porque eso me hace entender que las promesas del Señor son generacionales. O sea que cuando Dios estaba pensando en mí, no estaba pensando solamente en mí como individuo, sino estaba pensando en toda mi descendencia. Las bendiciones del Señor van a alcanzar a mis hijos, a mis nietos, a mi tataranieto, a toda mi descendencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay poder en Cristo. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Ni siquiera tenía el hijo, ni siquiera había nacido el hijo de Abraham. Pero ya Dios estaba pensando en su descendencia. Él le dice: esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Bendita sea la misericordia del Señor. Yo creo, basado en lo que la Biblia nos enseña, yo creo que mis hijos disfrutan de las bendiciones del Señor por las promesas que Dios tiene conmigo. El pastor y la familia disfrutan de las bendiciones del Señor porque un día Dios había hecho promesa a nuestro hermano Bermúdez, y las promesas del Señor son generacionales. Dígale a su hermano que está a su lado: hermano, diga, las promesas del Señor, dígale, son generacionales. Van a alcanzar a tus hijos, dígale, a tus nietos, a tus tataranietos, a toda tu descendencia. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que Abraham responde al llamado de Dios y comienza
a caminar con Dios de una manera tremenda, de una manera hermosa. Hermano, el hombre tuvo un caminar con Dios tan bonito, ¿verdad? Que en este caminar con Dios, él desarrolló una fe gigante que fue llamado padre de la fe, Abraham. Él logró desarrollar una fe como muy pocos los cristianos la hemos logrado desarrollar. Usted sabe que cuando uno le entrega su vida a Cristo, Él nos da a cada uno una medida de fe. Ahora, usted y yo somos responsables si nos quedamos con esa medida de fe o hacemos desarrollar la fe que Dios nos ha dado. Amén. Dice el apóstol Pablo que nadie tenga un mayor concepto que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos dio una medida de fe igual a todos. Hay gente que usted ve que tiene una fe increíble. Uno se queda asombrado de cómo hay cristianos que han llegado a creerle tanto a Dios. Y usted dice, ¡guau! ¡Qué fe de esta persona! Y no es porque Dios le haya dado más fe a esta persona que a usted. Es porque Él ha desarrollado su fe. Hay poder en Cristo Jesús. Así que Abraham, en este caminar con Dios, él vivió una vida de fe maravillosa. Desarrolló una fe tan grande que fue llamado padre de la fe. Hay poder en Cristo Jesús. Además, él mantuvo una vida de adoración con Dios. Una relación tan íntima, tan personal con Dios. Donde quiera que él llegaba, lo primero que hacía era hacer un altar para adorar a Dios. Entonces el hombre se había convertido en un tremendo adorador del Señor. Vivió con una relación tan bonita con Dios los primeros 10 años de su llamado. ¿Cuánto tiempo tuvo viviendo como cristiano bien metido en el Señor? Los primeros 10 años. Los primeros 10 años él se la pasó desarrollando una linda fe, una bonita relación con Dios, una vida de adoración tan linda. Sabe que después, cuando Abraham se separó de Lot, Génesis capítulo 13, Dios le vuelve a hablar. Dios le hablaba constantemente a Abraham. Él tenía esa bendición de que con frecuencia Dios le hablaba. Y Dios le hablaba de verdad. No es como algunos cristianos de hoy en día, hermanos, que dicen, Dios me habló. Y Dios no le ha dicho nada. Hay gente que anda diciendo que Dios me habló, y ni siquiera quieren pagar el precio para que Dios le hable. Yo creo que Dios no puede vivir hablando constantemente, pero necesitamos tener una intimidad con Dios. Necesitamos tener una relación íntima con el Señor para vivir escuchando la voz de Dios constantemente, ¿verdad? Pero hay gente que solamente rajan de que Dios me habló y meten a Dios en lo que Dios no le ha dicho nada. Estuvimos en un congreso en la carretera vieja a León hace algunos años. Yo estaba contento porque por primera vez ella está en el congreso de esta iglesia, ¿verdad? Pero, hermano, el predicador que llevaron, yo siento que el hombre ni siquiera predicaba algo bíblico, sino que se inventaba lo que quería predicar ahí. Y lo peor de todo es que en todo él decía, Dios me habló. Dice, yo estaba a las 3 de la mañana orando
Y Dios me habló y me dijo, dile esto y esto a mi pueblo. O sea, lo que él quería decir a la iglesia, decía que Dios le había dicho que se lo dijera. Y después me metí al baño, y cuando estaba en el baño, Dios me habló y me dijo, dile esto y esto a mi iglesia. Y dice, después me estaba vistiendo para venirme para acá, y Dios me volvió a hablar y me dijo, decirle esto, todo lo que él le quería decir a la iglesia, decía que Dios le había dicho que se lo dijera, ¿verdad? Y dice, y después venía manejando de camino para acá, y Dios me volvió a hablar y me dijo, dile esto y esto a mi iglesia. Y le digo a mi esposa, ahora entiendo por qué muchas veces que estoy clamando a Dios, Dios no me responde. ¿Por qué? Me dice mi esposa. Porque ahí anda detrás de este hombre viejo, hablándole por todos lados. Y a mí no me ha dicho nada, le digo yo. ¿Sabe que hay gente que rajan de que Dios me habló y Dios no le ha dicho nada? Pero Abraham sí, de veras, hermano. Abraham sí tuvo una relación tan linda con Dios que en todos lados Dios se le aparecía y le hablaba a Abraham. Qué lindo tener una relación así tan estrecha con el Señor. Denle un aplauso al Señor, fuerte. Se separó de su sobrino Lot. Hasta entonces se colocó en una posición como respondiendo al verdadero llamado que Dios le había hecho. Dios le dijo, deja tu padre y a tu parentela. Así que no le dijo, llévate tan siquiera a Lot. Pero él sí llevó a Lot. Y eso lo hizo que el proceso fuera más largo. Hay veces, hermano, por no hacer las cosas como Dios nos indica, hacemos más largos los procesos nosotros. Cuando se separó de Lot, Dios se le aparece nuevamente, le habla a Abraham y le dice y le confirma sobre la tierra. Ahora ya fue como más específico en esta parte de que Dios se le aparece, ya fue como más específico con Abraham. Le dijo, alza tus ojos, espérate, aquí está el oriente, ¿verdad? Hacia el oriente y hacia el occidente. Estoy bien, pastor, estoy enseñando baño, ¿verdad? Hacia el norte y hacia el sur, hasta donde alcance ver tu vista. Toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Sigue hablando de que las promesas del Señor son generacionales. Amén. Qué lindo es el Señor. Así que Abraham tenía una relación tan linda. Era un verdadero adorador de Dios. Él le servía a Dios, hermano, con la obediencia. Tenía una vida muy dependiente de Dios. Había aprendido, y todo ese tiempo había dependido a depender de Dios. No se movía a ningún lugar sin antes no consultaba a Dios. Él quería estar seguro que Dios lo estaba moviendo y quería estar seguro que estaba en el lugar que Dios quería que estuviera. Se tuvo una relación tan linda. Después de algunos años que se separó con Lot, los reyes de la tierra atacaron a Sodoma y a Gomorra y se llevaron cautivos a todos los habitantes de Sodoma y de Gomorra, incluyendo a Lot y a su familia. Y entonces Abraham armó su gente. Ya Dios lo había bendecido en esa tierra. Ya tenía gente y tenía criado, no cuatro pelones, porque armó a más de 300 personas que eran trabajadores de él. Quiere decir que el hombre tenía una hacienda de ganado. Estaba bien bendecido. Y se fue a hacer la guerra, a seguir a los reyes que habían saqueado a Sodoma y a Gomorra, y rescató a la gente. Y rescató también el botín que ellos se habían llevado de esta guerra que le habían hecho a Sodoma y Gomorra. Y cuando recibió todo eso, por primera vez en la Biblia aparece la palabra diezmos. Génesis capítulo 14. Dice que
que cuando él viene de haber recuperado a la gente, se le apareció el sacerdote, ¿cómo se llama? Melquisedec. Y dice la Biblia que Abraham pagó sus diezmos al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, mire qué bonita la relación de Abraham con Dios. El hombre, ¿quién le dijo a Abraham que pagara diezmos? Nadie. Él decidió pagar su diezmo como reconociendo que su triunfo, su victoria, su éxito que él había tenido dependía de Dios. Yo siento que la gente que honra a Dios con su diezmo son gente que reconoce que todo lo que recibe viene del Señor. Amén. Por eso hay gente que cuando la gente no ha reconocido eso, le hacen números pagar los diezmos. ¿Será que pague los diezmos, que no los pague? Y el otro sinvergüenza dice, es que los diezmos son de la ley. 1000 años después, Dios metió como ley a los diezmos, pero los diezmos no se originaron como una ley. Se originó con un corazón agradecido con el Señor, el corazón de Abraham, que estaba agradecido con Dios por la victoria que le había dado, por los logros que él había tenido, por las bendiciones que Abraham había recibido. Él fue el inventor. Así que si usted quiere cuestionar a alguien porque se está aplicando los diezmos aquí, vaya y peléese con Abraham, porque él fue el inventor de pagar los diezmos. Hay poder en Cristo Jesús 1000 años antes de la ley. Ya después Dios decidió meterlo en la ley porque necesitaba que el pueblo aprendiera a darle a él todas las primeras cosas. Dios le enseñó a Israel en el desierto que todas las primeras cosas le corresponden a él. Y le habló de primicia, de primogénito y de diezmos. Y cuando yo estaba viendo esta ley, la ley de las primeras cosas, Levítico capítulo 27, y veo que incluye los diezmos, yo dije, Señor, ¿por qué incluiste los diezmos aquí? Cuando hablamos de primicia, entendemos que es lo primero. Y cuando hablamos de primogénito, también se sabe que está hablando de lo primero. ¿Sí o no? Pero ¿por qué incluyó los diezmos allí? Me quedé un poco yo pensativo en eso. Pero Dios me mostraba algo más profundo con respecto a los diezmos. ¿Sabe que muchos cristianos todavía le está pasando lo que a mí me pasaba? Yo tenía mi propio concepto de lo que era el diezmo. ¿Qué es el diezmo? ¿Alguien me ayuda, por favor? Ayúdenme. ¿Aló? Nadie sabe qué es el diezmo aquí, pastor. ¿Qué es el diezmo? ¿Ah? No tengan miedo. ¿Qué es el diezmo? Entonces, yo siempre pensé que el diezmo se refería a la 10ª parte de lo que yo recibiera. Pero cuando estaba viendo esta ley de las primeras cosas, y yo mismo me estaba cuestionando por qué Dios metió los diezmos aquí, me di cuenta de algo. Bíblicamente, los diezmos significa el primer 10% de lo que recibimos. ¿Qué significa? El primer 10% de lo que recibimos. O sea que cuando yo quiero orar con mis diezmos, cuando yo recibo una bendición, lo primero que tengo que hacer es sacarle el 10% a eso. Porque eso se llama diezmo. El primer diga conmigo, por favor, no tengan miedo. Diezmo significa el primer 10% de lo que recibo. O sea que cuando usted recibe una bendición y, mira qué bendición, le voy a comprar un vestido nuevo a mi mujer, voy a pagar el agua, voy a pagar la luz, y usted comienza a hacer los pagos de todo, y por último saca el diezmo,
ya perdió su característica de diezmo. Aunque saque el 10%, perdió su característica de diezmo. Porque diezmo significa el primer 10% de lo que uno recibe. Hay poder en Cristo Jesús. Y es que Dios es sabio. Dios es sabio. Y yo digo que cuando Dios habló del diezmo, ¿verdad? Y lo presenta como el primer 10%. Él tenía sus razones por qué hacerlo así. Porque si nosotros, hermano, queremos serle fiel a Dios con los diezmos, pero no tenemos cuidado si lo sacamos de primero o por último, podemos caer en el error de que pagamos esto, pagamos lo otro, compramos lo otro, y cuando querramos sacar el diezmo, ya no lo ajusta, figúrese, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, la próxima semana le pago. Mentira, ya se lo robó. ¿Sabe por qué? Porque la próxima semana le va a tener que sacar el de la semana pasada y el de este. Le va a salir maduro, ¿verdad? Y ya no lo va a poder dar. Ahora, Dios le enseñó a Israel que todas las primeras cosas le pertenecían a él. Cuando usted diezma, usted está diciéndole al Señor, tú eres mi prioridad, Señor. Esto te pertenece a ti, porque todas las primeras cosas te pertenecen a ti. Hay poder en Cristo Jesús. Estuve haciendo un seminario sobre el plan financiero de Dios. Estaba viendo este tema de los diezmos. Y orando, oí la voz de Dios que me dijo que hay cristianos que dicen que están diezmando al Señor, pero lo que están dando son propina al Señor. Propina. Y yo me puse a ver el asunto de la propina. ¿Qué cosa es una propina, hermano? ¿Qué es una propina? Una propina es algo que uno siente en su corazón dejarle a un mesero que lo está atendiendo en un restaurante. ¿Sí o no? ¿Y cuándo saca la propina usted para el mesero? ¿Cuando se sentó? ¿Antes de comer? No, por último usted deja la propina. Y así están haciendo muchos cristianos, que primero hacen todas sus cosas y al final sacan los diezmos. Y entonces ya perdió la característica de diezmo bíblico. Llámele ofrenda, llámele propina, si usted quiere llamarle, pero ya no se llama diezmo eso. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, el asunto, hermano, es que Abraham fue el primer diezmador en la Biblia. Tenía una relación tan bonita, tan linda, Abraham, con Dios, ¿verdad? Pero de repente perdió su enfoque en los propósitos del Señor. ¿Qué le pasó a Abraham? Perdió su enfoque. 10 años después de que él vivió todos esos 10 años lindo con el Señor, que cantaba, que diezmaba, que se dejaba guiar por el Señor, que no hacía nada sin que Dios no se lo hablara, de que tenía una relación tan bonita con Dios, que hablaba con Dios constantemente. A los 10 años el hombre decidió vivir su vida cristiana a su manera, ya no a la manera de Dios. ¿Aló? ¿Qué pasó? Que decidió vivir su vida cristiana a su manera. Escuche esto, porque ahora mismo hay miles de cristianos que en un tiempo se metieron con Dios, que en un tiempo no hacían nada sino pedirle dirección a Dios, que en un tiempo disfrutaron con sus talentos sirviéndole al Señor, y que hoy han decidido vivir su vida a su manera. ¿Aló? Yo tuve una hermanita ya, una líder en la iglesia, una mujer que fue de mucha bendición a mi ministerio. Ella
trabajó conmigo mano a mano, ¿verdad? Pero de repente se le metió el diablo. Y digo, no, me estoy asfixiando con andar para arriba y para abajo. Mejor voy a llevar mi vida más relajada. Y más relajada, ¿sabe qué significaba para ella? Ya no venir a la iglesia con regularidad. Venir cuando ella quisiera. Ya no aceptar cargo en la iglesia. Eso fue la vida que ella decidió vivir. Y yo estoy seguro que eso está pasando en la vida de muchos cristianos hoy en día. Que antes alababan al Señor, le servían al Señor, no se movían sin tener la dirección de Dios, ¿verdad? Y ahora han decidido vivir su vida a su manera. Aló. Pero le voy a contar un poquito lo que pasó con Abraham cuando él decidió vivir a su manera. Número 1, Dios nunca más le volvió a hablar a Abraham. ¿Qué pasó? Que si él quiere vivir su vida a su manera, que la viva. Pero que no esté rajando que Dios me habló y que yo como aquel que le conté. ¿Verdad? Nunca más. Pasaron 14 años donde ya Dios no le vuelve a hablar a Abraham. La última vez que le habla en el capítulo 15, donde le dice que va a tener, que quiere hacer un pacto con él. Y en el pacto Dios le promete a Abraham que no tenga miedo, que el que va a heredarlo a él y con el que va a fundar una nación era con un hijo que iba a nacer de su propio lomo. Yo tuve que hablarle así porque ellos andaban con la pena de que Sara era estéril. Ya ellos se estaban poniendo viejitos. No sé cuánto estaba leyendo conmigo. Y cuando comencé a leer, dice, era Abraham de edad de 99 años. Y esperando el hijo, y en el pastel nunca llegaba el hijo. ¿Verdad? Pero Dios se lo había prometido en el capítulo 15. Y le he dicho que iba a tener un pacto, que iba a hacer un pacto con él. En el capítulo 15 fue la última vez que Dios le habló a Abraham, porque de ahí para allá él tomó la decisión de vivir su vida a su manera. ¿Y qué le costó eso de vivir su vida a su manera? Número 1, estaba diciendo que nunca más Dios le volvió a hablar a Abraham. Número 2, que en vista de mejorar la situación, las cosas iban empeorando. Le dice Sara, mira, Abraham, Dios dijo que te iba a dar un hijo. Yo soy estéril, ya estoy vieja. De repente podemos apoyarnos en la ley. Había una ley que decía que si la esposa del amo era estéril, él podía tomar a alguna de sus esclavas y tener hijos con ella. Pero el hijo no iba a ser de la esclava. El hijo iba a ser hijo legítimo del matrimonio de ellos. Entonces la mujer ya perdiendo su esperanza en las promesas de Dios, le dice, acostate con mi criada. Agar se llamaba la criada de Sara. Y le acostate con mi criada y entonces ella te da un hijo, lo tomamos nosotros y ya tenemos al heredero que Dios nos había prometido. Y Abraham, ni corto ni perezoso, se acostó con la criada. De todas maneras, hay hombres, hermanos, que cuando se casan con su esposa, tal vez de unos 20 años, y están felices con su esposa, y cuando llega a los 20 años, ya su esposa tiene 40, ya se le puso gordita, ya está en otras condiciones físicas, y el hombre está pensando en cambiarla por 2 diabetes, figúrese. Él quiere tener siempre la de 40, pero mejor cambiarla por 2 diabetes. Y entonces Abraham dice, ahí está,
Abraham se acostó con Sara, con Agar, y ella le tuvo un hijo. ¿Y sabe qué fue los resultados de eso? Que se le vinieron grandes conflictos a ellos como matrimonio, a Agar como esclava. Y eso se hizo un conflicto. ¿Qué nos enseña esto? Que no tenemos que pretender ayudarle a Dios a cumplir su promesa. Si Dios tiene una promesa con nosotros, Él la va a cumplir. Pase lo que pase, Dios va a cumplir su promesa. Cuando usted mete su mano para querer ayudar a Dios, lo que hace es arruinar los planes del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Obviamente se le vinieron conflictos de que la mujer está embarazada. Ahora la mujer ya no respeta a Sara como su ama, sino que se burlaba de ella, se reía de ella, ¿verdad? Y ella comenzó a sentirse incómoda. Y ahora Sara dice, mira, Abraham, aquí tenés que decidir vos, o correr esta empleada o me voy yo, pero aquí no podemos estar así. Abraham dice, no, haz lo que vos querrás, y esa es tu criada, vos podés decidir de ella. La cuestión, hermano, es que de que se le hicieron conflictos, nació el hijo de Agar, y los conflictos crecieron también con eso. Ahora estaban en problemas, ¿verdad? Y todo ese tiempo ya Dios nunca más le volvió a hablar a Abraham. Pasaron 14 años. Porque aquí, donde estamos, en el pasaje que estamos, dice Abraham, en el capítulo anterior, termina diciendo que Abraham tenía 86 años. En el capítulo anterior, termina diciendo que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. ¿Aló? Y entonces, pero en el capítulo 17 ya tiene 99. Así que háganme la cuenta ahí. 14, casi 15 años. 13 años. Y después que nació Ismael, a los 13 años Dios se le apareció. Pero obviamente ya había pasado un año de todos los planes que hicieron, que se acostara con la mujer, que salió embarazada. Entonces, a los 14 años después, Dios en su misericordia se le vuelve a aparecer a Abraham. ¿Cuál era el propósito de esta aparición? Dios se le aparece con un nuevo nombre a Abraham. Él le dice, yo soy Jehová Todopoderoso. Ya traducido en el español. En el hebreo, él dice, yo soy el Shaddai. ¿Qué quiere decir? Dios Todopoderoso. Ahora, ¿por qué Dios se aparece a Abraham con el nombre del Shaddai? Porque Dios lo primero que hace es confrontar a Abraham con ese nombre que él se da a conocer. Dice, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Él está diciendo, Abraham, yo creo que es suficiente ya, papaito. 14 años que he llevado leño. Te ha ido todo mal. Yo creo que si no aprendiste nada en estos 14 años, ya estás listo, papá, ya no aprendes nada. ¿Aló? Escucha esto. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú de haber decidido llevar tu vida acomodadamente, sin meterte con Dios, sin servirle a Dios. Y el diablo te hace pensar que todo está bien. A esta hermanita que yo le cuento de allá, ella cree que todo está bien, pero bien mal, porque está muriéndose espiritualmente la mujer. Yo creo que por la misericordia de Dios no se ha muerto, pero ella cree que todo está bien. No, solo que no voy a la iglesia con mucha regularidad. Que antes yo era fanática.
Y estaba todos los días en la iglesia. Pero la Biblia dice que no dejemos de congregarlo, como muchos tienen por costumbre. Hay poder en Cristo Jesús. David decía, yo me alegré con lo que me decía, a la casa de Jehová iremos. Pero hay muchos cristianos que le han cambiado el verso a este salmo. Y ahora ya no dice yo me alegré, dice yo me enojé con lo que me dicen, a la casa de Jehová iremos. Sí, ¿sabe por qué, hermano? Porque yo no sé si a usted le ha pasado. Pero cuando una persona se está quedando, que ya no quiere venir a la iglesia, pastor, yo no sé si a usted le ha pasado. Y usted lo va a visitar. Y él dice, mira, ¿por qué no fuiste? Él dice, ahora voy a ir, pastor, este domingo voy a la iglesia. Y uno ya viene contento porque ya visitó y ya le dijeron que va a estar el domingo. El domingo hasta se le salen los ojos a uno viendo para atrás a ver a qué hora entra el hermanito ese. Y simplemente no llegó. Otro día va el pastor y lo visita otra vez. ¿Y qué pasó, hermano? No, mire, pastor, que no pude ir, pero el domingo sí voy. Y cuando el pastor sale, dice, qué fastidia este hermano. Y ya se enoja con lo que le dicen, a la casa de Jehová iremos. Y están creyendo que todo está bien. Bien mal están. Ya Dios no le está hablando. Ya los talentos que Dios le dio, los tiene enterrado. Y está pensando que también, ¿cuánto tiempo tiene de estar así? 14 años vivió así Abraham. Aló. Por la misericordia de Dios no se murió de viaje. Así que no te ha tenido que ya le faltan algunos añitos para llegar a los 14. Arregle su vida con Dios hoy. Porque hoy tenemos un llamado a orientar nuestro corazón al Señor. Amén. Así que en el capítulo 17, Dios le hace un llamado a Abraham. Y lo primero que Dios hace, se identifica con el nombre del Shaddai. Yo soy el Dios todopoderoso. Abraham, lo que vos no pudiste lograr en 14 años, yo lo puedo hacer en un segundo, papadito. Abraham, todos tus esfuerzos que no te dieron resultados, yo puedo hacer posible que las cosas sucedan cuando yo quiera que sucedan. Hay poder en Cristo. Eso le está diciendo Dios a Abraham cuando le digo, yo soy el Shaddai. ¿Entendé, cabezón? Que las cosas no te están saliendo bien. Porque un día decidiste llevar tu vida a tu manera y no a la manera mía, le está diciendo el Señor. Eso le está diciendo el Señor. Dame oportunidad a mí. Vine para hacer un pacto contigo. O más bien para darte las condiciones del pacto. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que los pactos es Dios que lo hace con el hombre? ¿Aló? Y los votos es el hombre que lo hace con Dios. En los pactos, Dios pone sus condiciones. Amén. Y sus compromisos. En los votos, el hombre pone sus condiciones y sus compromisos. Por ejemplo, cuando Jacob iba huyendo de su hermano, le agarró la noche en el camino. Ustedes conocen la historia. Y se quedó durmiendo en el camino. Puso una piedra de cabecera. Ahí estaba el hombre, tal vez llorando porque tenía síndrome de mamiti. Él no salía de la nagua de la mamita. Pero tocó salir de la casa huyendo. Y ahora el hombre está sin su mamita, fuera de su casa, no lleva nada. Va con una mano delante y otra atrás. Y cuando está ahí acostado, Dios le muestra un sueño, una visión a través de un sueño. Y él dice que vio una escalera que subía hasta el cielo. Y en la escalera, ángeles subían y descendían por ella. Y oyó una voz del cielo que le dijo, yo soy Jehová tu Dios, que nunca te dejaré. Qué lindo, qué confortable, hermano, es
cuando uno está pasando por un momento difícil. ¿Cuánto he pasado por un momento difícil? ¿O será que solo yo he pasado por situaciones difíciles? Pero hay pruebas que lo hacen llorar a uno, hermano. ¿Verdad? Y qué lindo cuando uno está pasando por esos momentos difíciles y que la carne lo hace pensar a uno que nadie está con uno, que a lo mejor hasta Dios se olvidó de uno. Y de repente escuchar la voz de Dios que te dice: yo soy Jehová tu Dios, que nunca te dejaré. Entonces, Jacob, cuando se despertó del sueño, hizo un voto con Dios. ¿Qué hizo Jacob? Un voto. Dígale a su hermano: el hombre puede hacer voto de Dios, pero los pactos es Dios que lo hace con el hombre. En este voto, el mismo Jacob puso su compromiso y sus condiciones. Le habló al Señor de cinco condiciones y 3 compromisos. ¿Cuántas condiciones? ¿Y cuántos compromisos? Así somos los seres humanos. Demandamos más de lo que nosotros estamos dispuestos a dar. ¿Aló? Le puso 5 condiciones. Le digo: si tú vas conmigo, la primera condición era que Dios fuera con él. Y el camino. Por este camino, dice. Número 2, y me guardaré. O sea, no solamente que vaya ahí, Señor, tiene que irme guardando, ¿verdad? Y me guardaré, le dice. Y me diere pan para comer. Ahora que además que lo guarde, que le dé de comer, ¿verdad? Y me diere pan para comer. Y me diere vestido para vestir. Ya, ¿cuántos van? 4. Y le dice: y si me trae de regreso en paz a la casa de mi padre. 5 condiciones le puso. Estos son mis compromisos, le digo. 3 le dio el ingrato. ¿Cuáles son? Dice Dios. Bueno, en primer lugar, le dice: tú serás mi Dios. El primer compromiso es que iba a aceptar a Dios como su Dios, su Señor de su vida. ¿Verdad? Número 2, le dice: en este lugar voy a edificar un altar para ti. Él le prometió hacerle un templo así como este que están haciendo ustedes aquí. ¿Verdad? Y en tercer lugar le dijo: de todo lo que recibiere, el diezmo apartaré para ti. Entonces, mire esto. Yo quiero así dejarle muy claro esto. El hombre puede hacer votos con Dios. Sí tiene que tener cuidado, porque Eclesiastés dice: cuando Dios haga promesa, no tarda en cumplirla, cabezón, porque Dios no se satisface de lo insensato. Cumpla lo que promete, dice la palabra del Señor. O sea, usted puede hacer voto con Dios, donde usted le promete esto y lo otro a Dios, pero trate de cumplir lo que usted promete. Pero ¿cómo se llaman? Votos. Es Dios que lo hace. Él pone los pactos, perdón. Es Dios que lo hace. Él pone sus condiciones y Él pone sus compromisos. Mira, esta va a ser... Ahí Abraham le puso 2 condiciones nada más. Qué lindo Dios. Es que Dios nos hace las cosas tan fácil, hermano. El que dice que duro, que no puede llevar las cosas al Señor, es porque no quiere buscar de Dios. Pero Dios pone las cosas tan fácil que solo le puso 2 condiciones. Él le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Eso es todo. Eso es todo. ¿Qué es lo que iba a hacer Abraham? Andar delante de Dios y ser perfecto. Y el resto, déjenselo a Dios, porque Dios tiene un pacto con su vida y Dios es fiel a cumplir lo que Él ha prometido. Amén. Me llamó la atención esto, porque con esto voy a terminar. De que las condiciones que Dios le pone es que Abraham camine con Él. Eso es todo, que ande delante de Él. Y número 2,
que sea perfecto. La palabra perfecto en la Biblia a veces nos cuesta entenderla a nosotros, porque en nuestro idioma perfecto nos suena como algo completo que no tiene nada más que añadirle, que está completo eso. Pero bíblicamente la palabra perfecto significa irreprensible. ¿Qué significa? Irreprensible. O sea que cuando Dios dice que sea perfecto, no significa que usted es una persona completa, que ya no le falta nada. Porque entonces, si usted lo ve de esa manera, usted dice, es que no hay perfecto, solamente Dios. Pero la Biblia dice, sé perfecto, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Amén. Porque cuando habla de que seamos perfectos, habla de que seamos irreprensibles. Y la palabra irreprensible, hermano, hace énfasis a nuestra testimonio. De que debemos de cuidar nuestro testimonio, nuestra reputación. ¿Qué es la reputación? La reputación, nuestra reputación, es lo que la gente dice que yo soy. O sea que si yo le digo, mira, que yo soy un pastor y que tengo, que donde quiera Dios me ande hablando y que esto, y yo les cuento a usted, eso no se cuenta como reputación. La reputación no es lo que yo digo que soy. La reputación es lo que la gente dice que yo soy. Hay poder en Cristo Jesús. Así que ser perfecto, andar delante de Dios y ser perfecto, implica que no tengamos cola que nos maje. Que cuidemos nuestro testimonio. La gente de los alrededores respetaban a Abraham por la vida y su testimonio que él tenía. Y eso es lo único que Dios nos pide a nosotros. Anda delante de mí y sé perfecto. Que Dios le bendiga a todos. Padre, te doy gracias por tu palabra que he predicado hoy. Y te pido que, Señor, tu palabra venga y haga el efecto que tú lo enviaste a hacer. Antes de entregar este tiempo, quisiera dar la oportunidad